Esta es la nota del día. Y hoy en la mañana nos desayunamos, nos encontramos con esta noticia de, por supuesto, importancia a nivel mundial, en cada uno de los países, haciéndose eco del fallecimiento del Papa Francisco. Así es, Jorge Bergoglio, a sus 88 años, que asumiera como sumo pontífice aquel 13 de marzo del 2013. En ese momento, y cuando se dio a conocer, teníamos muy cercano a nosotros, aquí, precisamente donde está la radio, ¿no? Pero más allá de la cuestión física, sino de la cercanía en cuanto a su relación personal a un vecino de Villa General Belgrano, quienes compartieron muchos años de su vida, de su experiencia. Dice, yo tengo para contar también esto, un poquito del lado lo humano, que después a lo largo de su papado lo han demostrado así, de esa manera. Así que, así como fue en ese momento que estuvimos conversando con Hugo, hoy también lo vamos a hacer en la mañana de hoy. Y que agradecemos el esfuerzo que ha hecho de acercarse precisamente hasta aquí, hasta la radio, y presentarse y decir, yo tengo ganas de charlar, y con toda la audiencia de la 101.9. Hugo Morelli, muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días y buenos días a la audiencia. Muy bien. Bueno, decíamos esa posibilidad, ¿no?, que ha tenido a lo largo de la historia de conocerlo después que vino el Papa Francisco, pero sino que era Jorge Bergoglio, que fue en qué año, desde qué momento, cómo fueron las circunstancias. Bueno, las circunstancias del conocimiento de Jorge Bergoglio fue que ingresamos juntos a una escuela nacional de química y estuvimos 6 años en esa escuela hasta que salimos todos recibidos de allí. Por supuesto, entre ellos Bergoglio, quien, entre paréntesis, generalmente era el número 1 de la división, nunca perdió el primer puesto, estaba siempre un paso adelante de nosotros. Muy querido por nosotros, muy bromista, nos llevábamos pero a la misma maravilla con él. Jamás tuvo un encontronazo con ninguno de los compañeros y era una especie de líder nuestro porque era el que llevaba la voz cantante cuando había algún problema con algún profesor. Él llevaba la voz cantante, él que más se animaba. Bueno, compartimos 6 años, 6 años no es poco en la vida, ¿no? Y sobre todo en la vida del estudiante, que es una de las mejores etapas de la vida. Y bueno, después que nos recibimos, cada uno tomó su rumbo, unos nos fuimos a ciertas especialidades y él tomó su vocación de dedicarse a ser cura. Fue al seminario, se recibió, nosotros seguimos estudiando, nos recibimos también. Y bueno, cada uno tomó una dirección diferente en sus actividades, como siempre pasa, ¿no? Y con Jorge perdimos un poco el contacto porque no era fácil visitarlo donde él estaba y para mejor yo me fui del país durante 13 años y en esos 13 años casi no tuve prácticamente contacto con él. Con algún amigo, más amigo, digamos, uno de mis mejores amigos que por fortuna todavía vive, era con quien más estaba en contacto y él me pasaba las novedades. Cuando yo vuelvo a la Argentina, me pongo a organizar una reunión con todos los compañeros. ¿Y dónde hicimos la reunión? En el arzobispado, con Bergoglio, que ya era el principal de la iglesia en la Argentina. Ya era cardenal. En realidad fueron reuniones muy, pero muy lindas, donde por supuesto no se tocaba el tema de la religión, así es, muy suavemente, sino se tocaban los temas de la amistad que teníamos cuando éramos estudiantes. Uh-huh. Se hablaba, sí, de política, pero de religión muy poco. Y bueno, entonces Bergoglio, la última reunión que tuvimos, que eso fue en el 2013, estábamos en el arzobispado y cuando nos íbamos, me dice, bueno, muchachos, yo me voy a Roma esta semana y voy a un cónclave allá y cuando vuelvo hacemos la próxima reunión. Y bueno, se fue a Roma y nunca más volvió porque
lo designaron papa. Exactamente, en aquel 13 de marzo. Así que bueno, impresionante. Y a lo largo de todos estos 12 años, ¿tuvieron contacto de alguna manera? ¿Hubo una comunicación fluida, no tanto? ¿Cómo fue? Bueno, no muy fluida, no, como uno digamos, se relaciona con los amigos que no se ven. Vos sabés que eso es una cosa que no lo podés hacer permanentemente, sino que cada tanto había un mail. Todo iba por correo electrónico, muy pocas conversaciones personales con él, porque había una disposición del Vaticano que todas las comunicaciones se hacían por correo electrónico. Se supone que era por la filtración, porque hablando personalmente, a veces se pueden decir cosas que salen al aire que no son prudentes, y el Vaticano filtraba seguramente cada una de las cosas que no consideraban correctas difundirlas al aire, ¿no? Así que normalmente ya era común hacer un mail, y él siempre los mails los contestaba indefectiblemente, pero por escrito. Él escribía manualmente con una letra minúscula, que había que agrandarla mucho, mirarla con lupa, pero siempre contestaba. Y bueno, el último que yo le mandé fue hace aproximadamente 2 meses, un poco más tal vez, donde le pedía que por favor un nieto mío que vive en Córdoba iba a estar en Roma en una fecha determinada, y si era posible que él lo recibiera en la Casa Santa Marta. Y bueno, ahí contesta por escrito que por supuesto que sí, bueno, que manda muchos saludos, que la familia, que esto, que el otro, y manda a decir que él no tenía la agenda todavía para mayo, así que le mandaron un mail alrededor del 15 de abril, que ahí ya le iba a tener, y entonces ahí iba a programar exactamente la fecha, la hora, porque está todo muy bien organizado allí. Las visitas son muy, pero muy bien organizadas, ¿no? Y bueno, más o menos para el 15 de abril, tal vez algún día antes, le hago el mail, y lamentablemente se demoró la contestación. Yo le pregunto a qué atenerme, porque sabiendo la enfermedad de él, necesitaba saber si había alguna posibilidad o no para que mi nieto fuera a visitarlo. Y bueno, recibimos la nefasta noticia el día de hoy, donde me mandan una información así personal de esto hace 3 días. 3 días el papá estaba vivo todavía, donde me dice que prácticamente es imposible por el momento tomar una determinación, y bueno, que manda su bendición, etcétera, etcétera, y que por el momento no está haciendo programa de recibimiento de personas, ¿no? Uh-huh. Era lo que era, suponíamos eso nosotros, estábamos casi seguros que iba a ser así, porque la enfermedad de él era grave, muy grave, y bueno, Dios se lo llevó y ahora está junto a su padre. Así fue la cosa. Uh-huh. Y en el trayecto de todo este tiempo, ¿pudieron ir a Roma ya? ¿Se han encontrado así de manera personal? Sí, no? Sí, yo y otro de los compañeros, 3 fuimos, pero en forma separada. Yo fui en el 2015 con toda la familia. Sí, hicimos una visita muy linda, estuvimos 1 hora conversando con él ahí en Santa Marta. Bueno, nos reímos de las cosas viejas, uh-huh. Nos pusimos serios con las cosas nuevas, y bueno, fue una reunión muy linda, muy agradable. Yo te diré... ¿Cómo lo percibías en ese momento? Ahí, bueno, hacía poquito en realidad que ya también había asumido. ¿Cómo fue ese contacto con lo personal y tener esa imagen de como que de niños o de adultos antes del viaje y luego ya en función plena? Y mira, yo lo veía cada tanto, todos los años lo veía yo a Bergoglio, ¿no? A veces 2 veces por año iba a verlo donde él vivía ahí en Buenos Aires, en el arzobispado. Por supuesto, estábamos todos reunidos adentro de la sala de reuniones de la Casa Santa Marta, solamente nosotros, éramos 11 familiares, ¿no? Él todavía no estaba. Y de repente nos dice, bueno, esperen acá que en un rato más el Santo Padre va a venir por acá.
Y bueno, sí, llegó, abre la puerta, levanta las manos, hola, buenos días a todos, así muy sonriente, viene y me da un abrazo a mí que no me largaba más, ¿no? Y bueno, abrazó a todos, mis hijos, un nieto, la familia de mi hijo, la esposa, la hermana, y bueno, fue una reunión inolvidable para todos. Imagínate que reunirse con el Papa, para mí era reunirme con el amigo. Yo más que al Papa, yo iba a ver al amigo, que era Papa, pero para nosotros era el Papa, para todos los demás, ¿no? Entonces la emoción era muy grande. Muchas lágrimas de todos, ¿no? Sí. Tuvo palabras muy lindas con cada uno de ellos, así en general. Y después nos acordamos de las vicisitudes que vivíamos en la época de estudiantes, se mataban todos de risa, las cosas que contábamos, ¿no? Bueno, hermoso fue. Y bueno, de ese entonces no lo vi más. Claro. No. No. Pasó el tiempo y el tiempo es inevitable, ¿no? Pasa el tiempo y bueno, las cosas se van haciendo a un lado, ¿no? Exacto. Quizás alguna de esas anécdotas que nos quieras comentar, de eso, de cómo era de joven, o algún sentir, ¿no? Bueno, alguna de esas historias. Bueno, de joven, de esos 6 años juntos, era un gran compañero, siempre con tendencia religiosa. Tal es así que la época que estudiaba era religión una materia obligatoria en la escuela secundaria nacional, ¿no? Y bueno, viene el profesor de religión y pregunta, ¿hay algún alumno que no haya sido bautizado? Y sí, había 2 que no eran bautizados, pero no eran de otra religión. Aquí el compañero Bergoglio los invita a hacer la catequesis con él y llevarlos a tomar la primera comunión a la iglesia San José de Flores. Bueno, y así fue que esos 2 estudiaron el catecismo y los llevó a tomar la comunión y ya no había ninguno que no estuviera Claro, sí, que claro. no estuviera bautizado, que no haya tomado la comunión, ¿no? Exacto. Sí. Era muy extravertido, muy extravertido. Era un espectáculo verlo pasar al pizarrón. Escribía con la tiza, con un blazer azul, se lo ponía todo blanco porque manipulaba las tizas, se ensuciaba todo de blanco, escribía. Cuando uno va a veces con mucha timidez y escribe despacito, ¿no? No, él agarraba las tizas, las rompía, seguía escribiendo. Y así como compañero, muy bueno, realmente inolvidable. Hicimos una cofradía entrañable nosotros entre el pequeño grupo que éramos, porque era una escuela chiquita, era el primer año que empezaba. Somos los primeros egresados de esa escuela nosotros. Hoy ya es una escuela grande, es industrial número 17, está en otro lugar. Y así que tuvimos una gran unión entre nosotros, nos llevábamos muy bien, peleas como todo, porque uno era hincha de Independiente, el otro de San Lorenzo, el otro de Boca, el otro de River. Bergoglio era de San Lorenzo. Claro, sí. Un tronco jugando al fútbol. Él dice que no, él dice que no. No, yo no era tan malo, sí, eras un troncazo, le decía. Sí. Bueno, cosas lindas, sí, pues muchas salidas así a fiestas. En esos años se utilizaba mucho el, ¿cómo se llama? Los asaltos que se hacían en las casas, se llamaban asaltos. Sí, exacto. Uno ponía la casa y bueno, después cada uno ponía algo para beber, de comer, para beber y la música. Y la música, sí, ahí nos divertíamos. Era una forma de diversión sana, muy distinta a la de ahora, por supuesto, ¿no? Hoy sería inadmisible eso, pero bueno. Y Bergoglio siempre concurría. Si tenía novia o no tenía novia, no lo ocultó totalmente. Sabíamos que tenía una noviecita que, si yo mal no recuerdo, creo que se llamaba Marta. No la conocí.
fue la única noviecita del que tuvimos noción. Era vecina del barrio de él. Él nació en Flores, en pleno centro de Flores, y la chica también era de Flores, así que tal vez sería una vecina. Nunca hablaba de la novia. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué más te puedo decir? Lo normal, como todos ustedes en el colegio secundario hacían sus diabluras, y bueno, también la hacíamos nosotros. Claro. Y después, bueno, fueron manteniendo más o menos la relación entre todo el grupo y hasta que, bueno, que todo el grupo que lo pudieron ver recién en el 2013. Esa fue la última vez. Claro, exactamente. Sí. Uh-huh. Hubo algunos casos muy tristes en nuestra división. Hubo un suicidio de uno de los muchachos, porque había caído en desgracia porque había matado al amigo. El padre era policía, con la pistola del padre lo mató y bueno, lo encarcelaron, y el único que lo pudo visitar fue Bergoglio, y lo podía visitar en la cárcel, que no me acuerdo cuál era, a través de una mirilla. Nunca hubo un contacto personal. A través de la mirilla lo iba a visitar cada tanto para consolarlo, ¿no? Claro. Bueno, cuando sale libre, en muy poco tiempo se pega un tiro también en la cabeza y se muere, sí. Uh-huh. Sí. Terrible. Esa fue una de las cosas que más hondamente nos tocó a nosotros vivirla, ¿no? Sí. Y de todo ese grupo, que ¿cuántos eran en su momento y cuántos actualmente permanecen? 16 que nos recibimos, sí, y 4 que quedamos, 5 que quedamos ahora. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Y se mantienen así en contacto? Sí, por supuesto. Sí, ¿Y sí. por dónde están? ¿Todos están en Buenos Aires? Hay 2 en Buenos Aires. Mejor dicho, hay 3 en Buenos Aires y hay uno en la Cumbrecita, Abel Sala. Ah, bien. Sí. Buenísimo. Y yo. Claro, exactamente. Así ¿sí? Seguramente van a generar un nuevo encuentro ahora. Y ahora sí, bueno, yo en realidad no a Buenos Aires no voy a viajar. No, siempre, que vengan para acá nomás, claro, como en Cumbrecita. Yo era siempre el que viajaba, nadie vino nunca acá de mis compañeros. Todos querían la comodidad, estar allá, ¿no? Claro, claro. Pero a mí me gustaba Buenos Aires, viví muchos años allá, a mí me gustaba ir a Buenos Aires, me gusta Buenos Aires, uh-huh. Hace muchos años que no voy, pero bueno, ahí tengo un hermano, sí. Tal vez en algún momento lo vaya a visitar, mayor que yo, ya tiene 90, así que tengo que apurarme. Sí, seguro. Hay que aprovechar todos esos momentitos. Necesito que alguien me lleve. No quiero viajar ni en avión ni en ómnibus, ¿no? Que me lleve hasta la puerta del departamento de él y que me deje allí. Claro. Como ya lo hicieron otras veces, ¿no? Por eso lo digo, ¿no? Sí. Exacto. Esperemos que sí. Hugo, muchísimas gracias por todo este testimonio del corazón, por supuesto. Bueno, el recuerdo de Francisco y en realidad de Jorge Bergoglio, justamente de eso se trata. Así que muchísimas gracias para compartirlo con toda la audiencia de la 101.9. Es un placer siempre hablar con ustedes, porque siempre tuvimos, no mucha, pero muy buena relación. Les agradezco mucho la gentileza de haberme recibido. Y bueno, afortunadamente ahora estoy más tranquilo. Si hubiera sido una hora antes no podía haber hablado, porque las lágrimas no me lo hubieran permitido. Exacto. Así que desde ya muchísimas gracias, y bueno, será hasta cualquier otro momentito. Hasta cualquier momento, y gracias a ustedes y a la audiencia por soportarlo. Muy bien, bueno, allí el testimonio de Hugo Morelli, amigo personal de Jorge Bergoglio, que después fue justamente el Papa y que siempre esa amistad la tuvieron presente. Lo último eran más hacia esas comunicaciones, correos electrónicos, pero siempre con ese mensaje totalmente personal, y que fue también fortaleciendo a lo largo del tiempo. Así que nuevamente muchas gracias, y lo queríamos compartir con toda la audiencia de la 101.9. Esta fue la nota del día.